anuncios realmente importantes porque Alberto Fernández habló y dio un poco lo que eran las nuevas limitaciones a partir del aumento que hubo de casos de COVID-19. Recuerden que en principio las restricciones iban hasta el 30 de abril, pero ahora se sumaron nuevos puntos, sobre todo en lo que es la restricción horaria, ¿no? Que se limitó bastante más desde las 20 hasta las 6 de la mañana. Recuerden que antes eran desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y la importancia de los comercios, ¿no? Que van a tener que cerrar bastante antes, sobre todo los restaurantes y los bares a partir de las 19 de la tarde, ¿no? Un poco de sorpresa, sobre todo con el tema de las clases. Creo que fue lo más sorpresivo, lo otro no tanto, incluso se barajaba, creo que acá lo comentamos, que podían haber un toque de queda incluso más temprano, a partir de las 17 o 18 horas al estilo europeo, así que el tema de la restricción a la circulación se barajaba y era de alguna manera previsible. Sorprendió muchísimo el tema de la suspensión de las clases porque horas antes nada más, la propia Carla Bisotti en conferencia de prensa dijo, bueno, atención, de la casa al trabajo, de la casa a la escuela, de la escuela a casa, y el propio Nicolás Trota aseguró la presencialidad y la mayoría de los epidemiólogos diciendo que el foco, los brotes no se dan en las instituciones escolares. Así que fue muy sorpresivo, hubo mucha presión de los sindicatos también, hay que decirlo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Puede haber cambiado eso la decisión desde los anuncios de Carla Bisotti y de Trota, por ejemplo, que fueron horas antes nada más? Sí, seguramente sorprendió muchísimo, además solamente es en el AMBA, porque bueno, obviamente es donde más se concentra la mayor cantidad de contagios, pero sorprendió mucho y vamos a ver qué postura toma hoy el gobierno de la ciudad. 11:30, perdón, está la conferencia de prensa en la sede de Uspallata de Larreta con su equipo, estará Soledad Acuña, sentando posición sobre el tema de las clases, porque resistía mucho esta medida. Hasta ahora hicieron silencio absoluto en el gobierno de la ciudad. Solamente Kicillof salió obviamente a respaldar las medidas del presidente. Incluso desde la propia oposición van a hacer presentaciones hoy judiciales pidiendo el juicio político del ministro de Educación. Si bien en principio las medidas son para el AMBA, el presidente de la Nación también anunció que esto se podía ir sumando a algún otro distrito de la República Argentina en general a partir de la cantidad de casos que estén presentando, de las limitaciones que tengan en las camas de terapia intensiva, también incitando un poco a que cada intendente, cada gobernador se haga cargo un poco de lo que es su sector, teniendo en cuenta esto mismo que estábamos hablando, ¿no? De que ya se habían implementado algunas medidas, pero no se estaban poniendo en práctica. ¿Te acuerdas que lo comentamos ayer a la mañana, Leo, Mati también, digo, esto de los gobernadores y los municipios, que el presidente o el gobierno en general estaba un poquito incómodo, molesto con este tema, como que no se ponían las pilas, para decirlo de alguna manera vulgarmente. Así que ayer en su discurso grabado, breve, dijo, bueno, a ver, les pido una vez más a los gobernadores y a los intendentes en general, de todo el país, a ver, acentuar los controles, más que nada esto, el decreto es facultativo e invitó a adherir. Sí, hacer cumplir el decreto, básicamente. Y además, Gus, lo que uno leía entre líneas es esto de remarcar de parte del presidente de la Nación que no le interesaba una cuestión que tenga que ver con las elecciones, digamos, algo que también está sobre la mesa de si las decisiones que se toman de uno o de otro lado, incluso de acompañar o no de manera ferviente o en realidad despegarse de parte de la oposición, puede tener algún correlato en las urnas en las próximas elecciones. Hay un par de puntos para mí interesantes para analizar en toda esta información que le estuvimos contando y que ustedes también están escuchando del otro lado. En primer lugar, quiero yo marcar la valentía del presidente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ayer hablábamos justamente de que nadie se animaba a asumir el costo político. Y lo que hizo ayer Alberto Fernández fue decir, bueno, asumo el costo político. Vengan de a uno, parecía que digan, ¿no? De hecho, terminó de hablar Alberto Fernández y empezó a recibir palos absolutamente de todos lados. Primero, asumir el costo político. Claro, totalmente. Asumir el costo político fue cargarse en sus espaldas, cosa que debe hacer un presidente y está muy bien que sí haya sido. En segundo lugar, remarcar esto, que lo que termina anunciando diciendo vamos a acentuar las medidas sobre la ciudad de Buenos Aires, que es la capital federal, marcando eso, es la capital de todos los argentinos. ¿Sí? Allí sí, jugando un poco políticamente, indudablemente con esas declaraciones y diciendo que va a sacar no solamente prefectura, no solamente gendarmería, no solamente las fuerzas policiales, sino que va a sacar hasta los militares a la calle para controlar todo esto que no se viene, según él mismo, controlando para poder hacer cumplir este decreto que, como veíamos en las diferentes terminales, muchas veces eran bastante... Esa es la parte más polémica, te diría. Ayer creo que me preguntaba la diferencia justamente entre restricciones, toque de queda, estado de sitio incluso, que a veces suelen confundirse las figuras.
no es lo mismo. Ahora sí, es toque de queda. Ahora sí es toque de queda porque son, digamos, fuerzas militares las que van a patrullar y existe controlar. la figura legal en la Argentina de toque de queda, ¿no? Con ese nombre. No existe la figura legal específicamente, digamos. A ver, a uno le remite a situaciones realmente muy feas, pero más Obviamente. allá del recuerdo que te puede traer la frase toque de queda, la implementación sería simplemente que van a estar las fuerzas militares controlando que la gente no circule en el horario que no lo puede hacer, que Sí. sería de 20 a 6 de la mañana, excepto que seas un Lo que esencial. trae peor recuerdo, te diría, en todo caso, es el golpe de sitio. Pero ahí es muy distinto, digo, para que no se confundan las cosas, porque ahí es donde se suspenden las garantías constitucionales, cosa que acá no sucede, están Y plenamente aclaramos, por funcionando. ejemplo, ¿no? Una persona está circulando a las 10 de la noche, ¿no? Se fue a un bar y Sí. no se volvió a la casa. Por ejemplo, pasa alguien de prefectura. ¿Qué podría pasar? ¿Cómo sería la Lo implementación? detiene, lo Sí. identifica, se le libra un acta. Sí. Lo que se estaba haciendo ahora es librar un acta de compromiso, se llama, de compromiso de no reincidencia. Y en caso de que el ciudadano reincida, ahí sí se lo puede procesar, se le abre un expediente Claro. judicial que lo más probable es que termine en una probation. La digamos. diferencia también está en que en el momento, la persona que lo detiene, sea el personal de prefectura o de la fuerza que sea, puede levantar el teléfono y llamar al juzgado que esté de Claro. turno Claro. y decir qué hago con este señor que está violando justamente la restricción que está impuesta por el decreto nacional. Sí, lo que pasa es que no deja de ser un cambio fuerte, o sea, ya no Sí. son, digamos, personal administrativo, digamos, la Agencia Gubernamental de Control, por ejemplo, la AGC, que estuvieron hasta ahora inspeccionando bares, restaurantes, sino vas a ver militares en la calle. Entonces, digamos, imágenes fuertes. la foto que vamos a ver, las imágenes son fuertes. Mientras vemos esto, Gus, mirá, ¿ves? Así, a mí me llamó la atención, no sé qué les pasó a ustedes, pero a mí me llamó la atención ver cómo fue esta reacción espontánea y automática de la gente saliendo con las cacerolas, a los balcones y demás. A ver si se puede escuchar un poquito el sonido. Escuchar, lo que nos lleva también a otros tiempos, ¿no? Así reaccionaba en este caso Barrio Norte, ¿no? Pero se ha visto en gran parte de la capital. Con Urbano bonaerense no sé si tanto, me parece que reaccionó de otra manera. Sí, y hubo quejas a partir de diferentes medidas que se fueron comentando. Por un lado, lo que era la suspensión presencial de las clases durante 15 días era alguno de los reclamos más fuertes. También hay que aclarar que se suspenden todas las actividades sociales en lugares cerrados, ya sean culturales, sociales, Esto religiosas. En La Plata, digo, también, Sí, no es Eso en La solamente la ciudad Plata. de Buenos Aires. Sí, estamos mostrando diferentes grabaciones, ¿no? Pero También de como que gente que fueron lo iba grandes subiendo a las urbes, redes ¿no? sociales. Las grandes urbes Pero son yo creo que la salieron mayor a- protesta, no sé, bueno, ya queda en la interpretación periodística, creo que fue más que nada por las clases, no por lo... Bueno, a ver, el tema de cerrar más temprano golpea obviamente nuevamente al tema gastronómico, que va a haber que instrumentar algún tipo de ayuda. Ayer Fernández Raberta salió a decir que no descartan la implementación de un nuevo IFE, que se llamará de otra manera, y se instrumentará de otra manera, luego lo comentaremos, a través de... 25.000 pesos por mes se habla. Sí, Gus. sí, a través de 25.000 billetera pesos. virtual, en este Sí. caso, para que no se vaya, no se desvirtúe, no se vaya al blue o a otro lado. Seguramente también habrá que ver cuánto tiempo más se extiende, porque yo creo que la incertidumbre es lo que tampoco ayuda, teniendo en cuenta lo que fue el año pasado, que a uno le da la sensación de que, bueno, son 15 días y podrían ser meses. A ver, lo fueron aclarando, no es que están ocultando la información de si lo van a extender o no. No se Esto sabe es día a día. con qué te vas a encontrar Claro. después, porque en realidad uno entiende que la medida, y esto lo enfatizaba Alberto Fernández, es para tratar de preservar la mayor cantidad de vidas posibles, porque hay una realidad. Muchas veces se dice con cierta naturalidad o con liviandad, bueno, la gente se va a morir igual. Y en realidad es en un virus en el que sabemos que aún con el acceso a una cama de terapia intensiva, que hoy por hoy es una de las cuestiones críticas, está en riesgo no poder acceder como sí pasó durante la primera ola, por lo menos aquel que lamentablemente tenga el peor final pueda ser atendido de la mejor manera por el Sí, personal una atención de salud. digna que pueda tener y también Exactamente. pensando en el personal de Es que salud, además ¿no? El es agotamiento eso, que ponerse tienen. en el lugar del otro. De hecho, había una frase que leí ayer que creo que va también con esta cuestión de pedir un poco más de empatía. Dice, no estamos en el mismo barco, sino que estamos en el mismo mar. Que estamos algunos nadando con toda la fuerza para no ahogarse. Otros en un yate, otros en una lancha, otros en un barco. Es decir, hay distintas realidades dentro de este contexto. Y por ejemplo, uno entiende que hay mucha bronca con lo que es la medida sorpresiva de el cierre de clases presenciales durante 15 días, pero también hay gente que... ¿Cuánta ante esta bronca situación- genera eso? Yo No, no, es que pregunto, por eso ¿cuánta digo, bronca genera el cierre hay de mucha clases? gente que ayer, sobre todo en las redes sociales, digamos que también tienen un microclima, expresaban casi un no perdonar, entre comillas, la decisión del presidente, Sí. en este caso. Son 2 de semanas, que por tampoco es claro, tanto, que ¿no? Me otra vez parece los chicos... Sí, tal adentro. cual. Pero No es no, tanto. Pero- si hubiera sido consulta no hubiera generado tanto... Llamó la atención la... O tal vez si digo, se iba anunciando. existe, por ejemplo, existe de a lo que se llama un poco. Consejo Federal de Educación. Mm. Existe una ministra de Educación en la Ciudad de Buenos Aires.
digo, consultar, levantar el teléfono, Tal vez mandar un queda, es WhatsApp. verdad, Creo que esa fue la molestia, digo, Sí. interpretando la molestia de los dirigentes por todo lo que pasó y las protestas. De 8.000 y pico de camas de terapia intensiva que había antes de la pandemia, 8.500 aproximadamente, se pasó a algo más de 12.000, creció un 47%. Sí. Y recuerdan cuando comenzaba el 20 de marzo del año pasado, que se decía, bueno, a ver, lo importante es que no saturen las camas de terapia intensiva para que la gente, después de un año crecimos en un 47%, pero nos encontramos exactamente en el mismo punto. Entonces yo pregunto, y también lo venía diciendo en estos últimos días, ¿es suficiente esta medida o no era necesario decir, bueno, cerramos todo durante 2 semanas y ahora me van a decir, no, pero la gente necesita trabajar? Está bien, pero con esta medida también la afectás tremendamente. El sector Sí, gastronómico pero- tiene que pagar los sueldos igual, o sea, como si trabajaran todo el día y recaudan la cuarta igualmente parte por el Pero trabajo pensá de que la en noche. definitiva, por ejemplo, ahora lo que más termina afectado son los bares y restaurantes que pueden trabajar con delivery, pero bueno, todos sabemos que un bar donde uno va a tomar algo, en general el delivery Sí. no es donde más No. se gana, ¿no? Sí, el año pasado trabajaban al 30%. Claro, No, es bueno, a ver. Como prácticamente, máximo. claro, es prácticamente Claro. limitarlos, pero a ver, los cafés pueden estar abiertos durante todo el día, hasta las 20 horas, las 19 horas, perdón, los comercios, todo lo que es indumentaria, zapatería, bueno, además No se va a comercios de amontonar barrio, más también gente, ¿vale? almacenes. No se va a amontonar más gente en menos tiempo y esto termina siendo contraproducente contra lo que queremos, que es cortar la circulación del virus. Porque, a ver, Pensá que la tenemos- gente que sale a las 6 de la tarde de trabajar no le queda mucho más tiempo para ir a tomar algo. No es que va a aprovechar y se van a amotinar No, en la no, puerta de no, un bar. Pero eso estamos no hay- apuntando al bar, estamos apuntando al bar, estamos apuntando al Pero ¿y restaurante. el bar va a Hay abrir si muchas tiene que cerrar a actividades. las 7 de la tarde? No Hay abre muchas directamente. actividades que hay que hacer, muchísimas actividades que hay que hacer, que muchas que se hacen un poquito más tarde, pero que en realidad uno tenía que terminar adelantándolas porque el tiempo no le alcanza. ¿no? En Constitución está Marcelo Mucci en este momento y también lo hacemos parte de esta charla. Ya ver cómo empieza a arrancar el día allí en esta cabecera del Tren Roca. Marce, ¿cómo estás? Buen día. Hola Leo, equipo, buen día, ¿cómo les va? Aquí estamos exactamente en Constitución, obviamente a la expectativa de lo que será ya la puesta en marcha de estos nuevos anuncios, de estas nuevas restricciones. Vamos a ver de qué manera repercute todo esto en el transporte. Está Sí. claro que al no haber clases a partir del día lunes, obviamente ahí sale un grupo importante de pasajeros, pero veamos si realmente esa merma de padres y alumnos que no estarán arriba de los trenes, los colectivos y los subtes, realmente reduce o es una mínima parte de la cantidad que habitualmente lo hace. Aquí me parece que la cuestión pasa por las categorías de trabajadores esenciales. Claro. Si no se reduce las categorías de trabajadores esenciales, vamos a volver a lo mismo que venimos contando desde hace algunos días. La mayoría de la gente que viaja en el sistema del transporte público está autorizado para hacerlo, porque está dentro de la aplicación permitida, está dentro de los papeles para poder circular, porque son esenciales, entonces esto no seguramente modificará mucho al transporte. Ahí me parece que está la clave. Lo que hay que ver es realmente qué cantidad de personas va a bajar en el día a día para poder viajar, refiriéndonos a aquellos que están vinculados con la educación, docentes, que no los había nombrado, padres y alumnos. Así que esa es la cuestión. Aquí en Constitución, por ahora tranquilo, aquí saben que el mundo cambia a partir de las 5 de la mañana en todo lo que tiene que ver con el movimiento de transporte, y en el mientras tanto, algunos primeros pasajeros que van en busca de los primeros trenes que estarán saliendo en un rato nada más. Marce, igual aclaramos por las dudas que estas medidas cobran vigencia a partir del viernes a las 0 horas, es decir, a partir de hoy a la noche, digamos, a Y las las 12 de clases la a noche. partir del lunes. Así que la fotografía que veríamos hoy de Constitución debería ser, en Exactamente. principio, Muy al parecida. menos, muy parecido a lo que estábamos mostrando. Tal vez la pregunta es, el cambio de la presencialidad a lo que son las clases virtuales, ¿realmente cambiará tanto el tema de transporte? Porque se supone que la gente va a una escuela que queda cerca de su Eso te iba a domicilio, decir. ¿no? Claro, en este Por lo horario menos, no en la, variaría. por lo menos en la ciudad de Buenos Aires prácticamente no se usa el transporte, o muy poquito el porcentaje, un 5 o 10%, Sí. para trasladarse para el colegio, porque las escuelas son de barrio. Mucho Entonces, auto también, Claro. ¿no? En la ciudad de la Buenos gente va Aires. o caminando El o en tema es auto. cuando salimos, cuando cruzamos la General Paz, ahí se vive otro mundo. Yo digo, y también Mati, por ejemplo, ¿vos te imaginás lo que va a ser la semana que viene esta estación a las 7:15 de la tarde? Porque todos los que salían de laburar Eso a va a las ser un horario 8 de la complicado. Es un noche, horario crítico. a las 8 de la noche, se van a juntar con los que salen a las 6, a las 7, van a ir todos juntos a tomar el tren. Sí, la alternativa, si no, y acá viene esta cuestión en que ayer mencionábamos de articular, no solo en cómo vas a compensar a aquel perjudicado económicamente, sino también en función de estos movimientos que se dan, es que, por ejemplo, vos o instes a los empleadores de ciertos rubros o les des la recomendación de
cambiar los horarios o de extremar de cualquier forma lo que es el trabajo a distancia. Es decir, si vos necesitabas o iban 10 personas a un lugar físico, para achicarlo reducirlo a un grupo, decir, bueno, van a ir rotando de a 2 y el resto desde casa y ver también... Sí, pero no todas las actividades no todas las actividades lo pueden hacer. No es Europa y no es Estados Unidos. Exacto, bueno. El tema del teletrabajo no está tan enfatizado. Es fácil hablar a ver, en determinadas actividades sí, pero claro. en otras no. La gente tiene... A ver, tenés 50% de economía en negro, gente que vive de changa, gente que tiene todo lo... ¿Cómo le decís teletrabajo al plomero? Exacto. Al gasista. situaciones quedan en por evidencia. ejemplo, No creamos un microclima, un micromundo que no existe, es Argentina. Usándolo justamente como ejemplo, cuando hablábamos a finales del año pasado de Alemania en una cuarentena mucho más dura, el Estado había dicho directamente, bueno, durante 3 semanas, el que no puede trabajar de manera a distancia, se le dan vacaciones. Pero claro, la economía es en blanco casi en su mayoría. Claro. Dicho esto, digo, lo que es el universo en blanco, sí o sí va a haber que pensarlo, imaginarlo en la mayor cantidad de rubros posibles, articularlo de esa forma, reducir la cantidad del personal que va en Capital ciertos ya abría horarios. los comercios es a las muy 10. difícil, Capital pero tiene que buscar una alternativa. Abría los comercios a las 10 de la mañana ya, ¿no? Ahora te dicen que tiene que ser de 9 a 19 el horario de trabajo. Sí, también los horarios van cambiando, o sea, también es... Pues entendemos que es eso. Bueno, también abrían los comercios y los hacían ir a trabajar a las 9 igual. O sea, abrían a las 10 y le decían, no, vengan a las 8 a trabajar igual. Un rato antes siempre tienen que estar en los comercios, ¿no? Por supuesto. Y también la dinámica del AMBA y de Capital Federal en particular no es la misma de la del interior, por supuesto. Bueno, estamos hablando de Capital, en general se arranca bastante más temprano lo que es la apertura comercial. En el interior se empieza muchísimo más temprano. Hay supermercados que van a abrir más temprano, por ejemplo. Ya hay pero no pueden abrir antes más recuerden temprano. que era lo que el comienzo de la cuarentena. De 9 a 19 dicen convenía lo que era la apertura más temprano para que los adultos vayan más temprano también y no se termine juntando toda la gente a las 12 del mediodía, 11 del mediodía, que eran los horarios pico, por así decirlo, de este tipo de comercios. Habrá que volver a implementar lo que era la distancia, la cola fuera del comercio, que en general se estaba cumpliendo dentro de todo. Sí. A ver, una gran incógnita también es qué va a pasar con... a ver, se cierran esto también hay que decirlo, se cierran todo lo que es actividad recreativa, social, religiosa, se terminan las misas. Sí. Digo, para marcar todo, porque esto va a desencadenar una serie de consecuencias. Nosotros tenemos siempre el foco puesto en gastronomía, que es obviamente una situación muy fuerte, ¿no? Pero un montón de cosas más. Los gimnasios seguramente se vayan a cerrar. Claro, quedaron un los montón shoppings, de grises, ¿qué va a pasar con los shoppings? ¿no? Con este tipo de situaciones, gimnasios, shoppings. Cerrados, ¿Y qué pasa, por ejemplo? Entonces, el campeonato de fútbol al aire libre, ¿sigue o no? Ahora, yo te pregunto esto. Sí. Y a Mati, además que está acá, que es voz autorizada en esto, te digo otra vez, y acá está la crítica y por eso las protestas de anoche. Sigue habiendo fútbol, pero cerramos las escuelas. No, es un déjà vu del 2020. Claro, de hecho, el fútbol no va a parar, incluso lo que contábamos después con ese spot y la controversia que ayer, por ejemplo, planteaba Leo de este tema de, bueno, después de este spot, uno imagina que van a acompañar algún tipo de medida. Si vamos... Obviamente que, insisto, hay unas diferencias enormes, pero tomemos como parámetro el fútbol de las grandes ligas de Europa. Cuando volvió a confinarse Europa, las ligas de fútbol fueron tal vez la única o una de las pocas actividades que no cesó. Una vez que comenzó, como tienen los testeos, los hisopados, etcétera, se plantea, bueno, dentro del respeto a ciertas normas que también le pidieron los dirigentes a cada uno de sus clubes, que respetaran, valga la redundancia, porque no estaba ocurriendo, había muchos brotes, muchas situaciones de COVID confirmadas incluso en primera. La determinación es que el fútbol no se detiene y esto también tiene que ver con un trasfondo político, no por un pedido del gobierno, sino al contrario. Hoy por hoy en la AFA saben que no están bien vistos por el gobierno nacional. Mantener entretenida a la población. Entonces, no quieren frenar, desde la AFA no quieren frenar la pelota, porque temen, más allá de que la política no puede meterse formalmente en la política de la AFA, porque la FIFA no lo permite, saben que el detener el fútbol podría implicar, dentro de esas uniones y desuniones que hay en la política, la rosca, tal vez debilitar la imagen de la dirigencia Igual, actual. Mati, también, más allá por supuesto, de contagios en el fútbol y todos tienen familia y cuando uno empieza a ver cómo se diversifica el COVID-19 llega un montón de personas. Pero creo que sería más bien un mensaje, como vos decís, porque en realidad las medidas están apuntadas a restringir la circulación y un jugador de fútbol, por supuesto que hay un montón de categorías, ¿no? Totalmente. No es el que se está tomando el tren, lo que se intenta evitar es que la gente esté circulando, que el transporte público esté colapsado, entonces el fútbol no va apuntado a lo mismo. Claro, por ejemplo, en primera todos tienen que ir en
su auto y además tienen que ir ya solos, no Solos. pueden ir más Claro. de Ahora, a dos o de a tres. Yo digo, para marcar esto, ¿no? Buscamos descomprimir el transporte público y vuelvo a remarcar esto, que va a haber en una hora la gente que viajaba en 3, ¿sí? Lo que va a estar totalmente colapsado. Y quiero volver a amarse allá ahí en Constitución, porque, a ver, la información que tengo es que fueron 300 efectivos de las diferentes fuerzas policiales que se pusieron a disposición para cuidar y hacer los controles en las diferentes estaciones, principalmente en las cabeceras. Ahora, estos 300 efectivos fueron distribuidos en 69 estaciones. Quiere decir que estamos hablando de entre 4 y 5 efectivos para cada una de estas estaciones. Digo, Marce, indudablemente esto no es suficiente en cantidad. Y vos fijate que lo contamos, por ejemplo, ayer en 11, cuando sobre esta misma hora, en la primera salida que tomábamos contacto con el programa, había 3 o 4 efectivos solamente pidiendo permiso. Después de las 6 de la mañana se agregaron algunos más, pero no mucho más de ello. Y aquí más o menos pasa lo mismo, por lo menos en cada una de las salidas. Ahí estás viendo 3 o 4 efectivos. Esta es la salida que da sobre la calle Brasil. En el ingreso por Lima, otro tanto. Digamos, esto es lo que se va repartiendo. Y que se está... Debo serte franco, uno que habitualmente viaja en el sistema de transporte público, se da en las cabeceras, se da en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, por allí en alguna estación intermedia de trenes, por ejemplo, puede haber un poco más de movimiento, pero hay estaciones más hacia el conurbano que tenés un efectivo policial y nada más, y que, o algún par de policías. Digamos, evidentemente están todos a disposición, ayer lo dijo el propio presidente, que toda la fuerza de seguridad quedan a disposición de esta tarea, pero también es muy difícil cubrir todas las estaciones, ¿no? Realmente son muchas y muchos ferrocarriles, muchas líneas, tenés que agregarle también paradas de colectivos importantes, centro de distribución de transporte, es mucho realmente lo que hay que cubrir para hacer exhaustivo el control, ¿no? Que es lo que siempre hablamos. Sí, imagino que este tipo de controles, que en realidad no son exhaustivos, la gente está presentando el celular, no se está escaneando, es más un mensaje de decir se tienen que respetar las normas. Por supuesto que también va en cada uno, porque al final si no te están escaneando el código QR parece que va a viajar cualquiera. Es una manera de decir, bueno, ya se saben, se tienen que implementar, los permisos se tienen que presentar, pero también depende un poco de la buena voluntad de cada uno.